Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos en este fin del siglo y distinguirnos de este mundo. Y también gracias por ayudarnos y cuidarnos para que podamos vivir para tu voluntad y tu gloria por el resto de nuestra vida. En ese tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Creemos que en este tiempo también tú estás con nosotros. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. En este tiempo también tú quieres enseñarnos, así que enséñanos tu plan, tu misterio y tu santa voluntad y todas las cosas que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Ahora este mundo cada día se hace más caótico y se llena más de los pecados y no sabemos qué pasará el día de mañana y en este mundo nosotros estamos viviendo. Pero somos muy débiles, por eso sin tu ayuda, tu protección y tu guía fácilmente podemos caer en los pecados. Así que te pedimos que nos mantengas más firme con tu palabra y tus manos poderosas, para que podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos en este mundo lleno de pecados. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de que tengas muchas dificultades. Llena a cada uno de ellos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. También cuídalos y ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti, y que puedan salvar a las almas perdidas. En este tiempo también haznos entender tu santa voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107, versículo de 1 a 3. Leamos junto. Alaba a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Hoy quiero dar una palabra con este versículo. El tema de hoy es la iglesia y los cristianos. En nuestra vida cristiana es muy importante tener un conocimiento correcto acerca de la iglesia. La vida cristiana después de la salvación es vivir en la iglesia. Por eso, sin tener un conocimiento correcto sobre la iglesia, no podemos hacer bien la vida cristiana. Como lo que hemos leído, díganlo los redimidos de Jehová. Nosotros fuimos redimidos de Jehová. Esto significa que Jesús murió en la cruz y con su sangre
y perdonó nuestros pecados para siempre. Redimir significa rescatar o sacar del juicio pagando un precio por los pecados. Por eso, Efesios 1:7 también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros fuimos perdonados eternamente por la sangre de Jesús. Y después de la salvación empieza la vida cristiana. Es una vida con la iglesia, es una vida en la iglesia. Entonces pensemos, ¿qué es la iglesia? Uno solo no puede ser la iglesia. La iglesia en griego, eclesia, significa que es un grupo distinguido, una reunión distinguida. Es decir, la iglesia es un grupo que fue salvo de los pecados y se hizo un grupo santo y distinguido de este mundo. Por eso, la iglesia es un grupo de los cristianos renacidos por medio del Espíritu Santo. Es un grupo unido espiritualmente. Así que, siendo salvo, puede ser un miembro de la iglesia y vivir dentro de ella. Si vemos 1 Corintios capítulo 1-2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia indica el grupo que fue santificado por la sangre de Jesús. Y también son llamados a ser santos. Ellos son la iglesia. La iglesia no es una organización hecha por hombres. Tampoco es una organización religiosa, sino es un grupo hecho por medio del Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los salvos tienen que soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Mientras vivimos en ese mundo, todos tienen su carácter, llevan su vida y su apariencia diferentes. Por eso, cada uno tiene diferente forma de vivir y pensar. Pero, después de la salvación, fuimos unidos por el Espíritu Santo. Pues ahora somos unos por el Espíritu Santo. Así que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor. Y dice, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros fuimos uno por medio del eterno amor y eterna vida de Dios. Y nos mandó que guardemos la unidad del Espíritu. Nunca digo que tenemos que esforzarnos para que seamos unidos. ¿Por qué? Porque los salvos ya somos uno por medio del Espíritu Santo. Ya somos unidas por medio del Espíritu Santo. Y los salvos ya fueron unidos por el amor y la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que guardar la unidad? Porque el diablo quiere destruirla, quiere romperla. Nosotros salvos fuimos unidos por el Espíritu Santo y Él nos guía y nos da poder en nuestra vida cristiana. Pero si se destruye nuestra unidad, no podemos llevar una buena vida cristiana. Y el diablo sabe bien esto. Por eso, Él nos hace tener problemas entre nosotros para romper nuestra unidad. Aunque seamos salvos, igual tenemos diferentes caracteres y no somos perfectos y también tenemos errores. El diablo, aprovechando esto, nos hace tener odio y nos hace discutir entre nosotros para que seamos divididos. Así, el diablo
quiere romper nuestra unidad. El diablo quiere destruir nuestra unidad para que cada uno de nosotros fracasemos en nuestra vida cristiana, ni se cumpla la operación de Dios. Por eso siempre quiere dividir a los santos de la iglesia. Por eso nos manda que guardemos la unidad. Nosotros tenemos la misma fe, la misma esperanza y la misma vida, y vivimos para cumplir la misma meta. Por eso el Señor nos unió y Él trabaja entre nosotros y nos manda que guardemos la unidad. No tenemos que olvidarnos que los salvos tienen vida eterna y esperanza y son hijos de Dios y fueron distinguidos de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero en San Juan 15 dice, pero porque no sois del mundo, antes yo hoy os elegí del mundo. Nuestra carne vive en este mundo, pero no somos de este mundo, sino somos distinguidos por la vida eterna y la esperanza de ir al cielo eterno. Por eso, la iglesia es una santa reunión distinguida. Y los que no nacieron de nuevo jamás pueden ser miembros de la iglesia del Señor. La iglesia primitiva seguro no era como hoy en día, que nos reunimos en un edificio grande. Antes no era así como hoy en día. Por eso, si vemos 1 Corintios capítulo 16, 19, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Cuando los salvos se reunían en una casa, entonces esta era la iglesia. Aunque se reunían pocos o muchos, igual era la iglesia en aquel tiempo. También la Biblia dice a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Así, reuniéndose en una casa, se formaba una iglesia. Pero nosotros a veces, viendo una iglesia que tiene su edificio grande, decimos que es una iglesia grande y hermosa. Pero en realidad es una contradicción. Esto no se llama la iglesia, sino, ¿cómo tenemos que llamarla? Es una casa o un edificio donde se reúne la iglesia. Pero si en un lugar solo se reúne los que no nacieron de nuevo, jamás puede ser una iglesia verdadera. Aunque sea una casa, una llanura o un monte, los salvos deben reunirse para formar la iglesia verdadera. En la época de Roma hubo una gran persecución a los cristianos, por eso los salvos se reunieron en subterráneos que se llamaban catacumbas. Yo fui allá y pude ver donde los cristianos vivían escondidos en el subterráneo. Es bien largo y profundo y me dieron que algunos japoneses entraron allá y no pudieron salir y murieron. Por eso, ahora bloquearon en algunas partes para que no puedan entrar más. Algunos dicen que solo excavaron mucha tierra para edificar el castillo de Roma, pero realmente era un lugar donde los cristianos vivían escondidos de la persecución. Y cuando algunos cristianos recibieron mártires, entonces trajeron sus cadáveres y los sepultaron en ese lugar. Se llama catacumbas. Por eso, en ese lugar está escrito una frase: ellos se acostaron en estas tinieblas. Aunque ellos vivían y se reunían en el subterráneo, igual era la iglesia. En la Biblia salen muchas expresiones acerca de la iglesia. Primero, cuando se reúnen los salvos, entonces llamaba esta reunión la iglesia.
En Salmos capítulo 116, de 12 a 14, dice: ¿Qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Los salvos tienen el corazón de pagar la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué manera pueden pagarla? Dice la Biblia: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, y ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Aquí dice, delante de todo su pueblo. Este pueblo de Dios indica la iglesia. Por eso, los salvos hacen los votos de vivir para el Señor y de pagar la gracia a Dios permaneciendo en la iglesia. Es decir, en la iglesia pagan sus votos. Esto quiere decir que el lugar donde puede pagar la gracia y cumplir la voluntad de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque uno solo no puede pagar la gracia a Dios. También en la Biblia sale otra expresión acerca de la iglesia. Así dice: la iglesia es como la relación entre el pastor y sus ovejas. Dice que Jesús es el buen pastor. Después de que Jesús resucitó, le preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Por qué le preguntó esto? Porque cuando la gente le decía que era discípulo de Jesús, él dijo que no lo conocía. Así negó al Señor 3 veces. Pero después de que Jesús resucitó, todas las dudas que Pedro tenía desaparecieron y Jesús le estaba confirmando que si le amaba o no. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le preguntó 3 veces. En la tercera vez, Pedro se entristeció, porque él también sabía bien que lo había negado 3 veces, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Él quiere decir: Señor, tú sabes bien que yo te negué, y tú sabes bien que yo me arrepentí, y ahora te amo, y quiero vivir conforme a tu voluntad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En cada vez Jesús le dio a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Aquí mis ovejas, es decir, las ovejas del Señor, indica a los santos de la iglesia. Jesús le encargó sus ovejas a Pedro. Por eso, el líder de la iglesia primitiva fue Pedro. Pedro cuidaba las ovejas del Señor, quienes eran los santos de la iglesia primitiva. Y después, Pablo fue salvo y vino a ser el apóstol de los gentiles. Por eso, los santos salvos son las ovejas del Señor. Así la Biblia dice que la iglesia es como la relación entre el pastor y sus ovejas. Por eso en Juan capítulo 10, 14, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. Y también generalmente un pastor tiene muchas ovejas, ¿cierto? Pero dice: habrá un rebaño y un pastor. También dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay un pastor para todos los salvos. Eres Jesús y es un buen pastor. Aunque sean judíos o gentiles, no importa el rango social, si es salvo, es la oveja del Señor. Los salvos se hacen un rebaño y siguen a su pastor. Por eso, la Biblia dice que el rebaño de las ovejas es la iglesia, y ellos siguen a su pastor. Y también hay otra expresión acerca de la iglesia. Si vemos San Juan capítulo 15:1, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios Padre es el labrador de la viña. También dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús es la vid, o sea, el árbol de la uva. Por eso, Dios es el labrador y Jesús es el árbol de la uva,
y los salvos son las ramas que están pegadas al árbol. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Las ramas reciben nutrición que viene desde la raíz y crecen y llevan muchos frutos. Por eso, las ramas y el árbol no pueden separarse. El árbol no puede llevar frutos sin ramas. Y ramas tampoco puede llevarlos separados del árbol. Así que nosotros tenemos una relación inseparable con el Señor. Así que la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. La relación entre la vid y los pámpanos es la iglesia. Jesús es la vid, somos los pámpanos que están pegados al árbol. Por eso, nosotros, pegados al Señor, tenemos que recibir la gracia, la vida y todas las cosas del Espíritu Santo. Así crecemos y llevamos los frutos para la gloria del Señor. Y también la Biblia dice que Jesús es la cabeza y los salvos son el cuerpo de Jesucristo. La cabeza y el cuerpo tampoco pueden separarse, ¿cierto? Y en 1 Corintios capítulo 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los salvos fueron unidos por la vida eterna y por el Espíritu Santo, y se hace el cuerpo de Jesús. Por eso, Jesús es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y también en 1 Corintios capítulo 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Jesús es la cabeza y los salvos es el cuerpo, y cada uno de nosotros es el miembro de este cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? La Biblia expresa que esa es la iglesia. Los miembros del cuerpo no pueden hacer nada separados de la cabeza. Ellos pegados al cuerpo reciben la fuerza y el poder, crecen y también obedecen lo que la cabeza manda. Así mueve todo el cuerpo. Por eso, la Biblia explica que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En Efesios 1 también dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también la Biblia expresa que la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Por eso, si vemos Efesios capítulo 5, 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como el hombre deja a sus padres y se une a su mujer, y se hace una sola carne, Jesús también, dejando a su Dios Padre, vino a este mundo. ¿Para qué? Para buscar a su esposa. Por eso, salvando a las personas, las toma como su esposa. Así, Jesús y los salvos son una sola carne. Eso es muy misterioso. Por eso, la relación entre el esposo y la esposa es como entre Cristo y la iglesia, los salvos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que, los salvos son el cuerpo del Señor, y el Señor es la cabeza de la iglesia, y al mismo tiempo el Señor es nuestro esposo, y somos su esposa, que es la iglesia. Así Dios nos enseña muchos misterios con la iglesia. Y también si vemos Efesios capítulo 2, 19, dice que somos la familia de Dios. O sea, la iglesia es la familia de Dios. No sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Es decir, la iglesia es la familia de Dios. Y también
Primera Timoteo capítulo 3, 15 dice que somos la casa de Dios. Cada uno tiene su propia casa, ¿cierto? Como en su casa tienen la familia que vive junto, de misma manera, los salvos viven juntos haciendo la reunión en la casa de Dios con su familia. Pero dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso, la Biblia expresa que la iglesia es la casa de Dios y también es la familia de Dios. Y también la Biblia dice que la iglesia es el santo templo donde Dios mora. El santo templo. En San Mateo capítulo 16, 8 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, esta roca indica a Jesús y los salvos son la iglesia que está edificada sobre esta roca, Jesús. Dios mismo la edificó sobre esta roca, por eso nadie puede derrumbarla. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, la Biblia expresa que la iglesia es el templo de Dios. Y también, en Efesios capítulo 2, 20 dice que Jesús es la principal piedra del ángulo de este templo, y nosotros estamos siendo edificados sobre este fundamento. Ahora Dios está edificando su santo templo donde Él puede morar. Este templo es la iglesia. Así, la Biblia explica sobre la iglesia de muchas maneras, con muchas expresiones. Hay muchos versículos acerca de la iglesia. Es un gran misterio. Por eso, tenemos que estudiar y saber bien sobre la iglesia. Uno solo no puede ser la iglesia, porque es un grupo distinguido. O sea, es una reunión distinguida. Iglesia significa una santa reunión salva y distinguida de este mundo. Dios nos envió a su unigénito y nos salvó, ¿para qué? Para que nosotros formemos su cuerpo y seamos su esposa. También para que edifiquemos el santo templo de Dios. Para esto nos salvó. O sea, para que nosotros formemos su iglesia y edifiquemos su iglesia. Y también, como les dije, los salvos son la familia de Dios, ¿cierto? Somos la familia de Dios. Al nacer ya tiene sus padres y sus hermanos y vive junto con ellos en su casa y siempre hace reunión familiar. Por eso, si vemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos salvó y nos llamó de este mundo. Por eso dice, fuisteis llamados. Y dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primero, hacemos la reunión con el Señor individualmente. Y también hacemos la reunión con los hermanos en la iglesia. Como al hacer, vive junto con los padres y sus hermanos y hace la reunión familiar, nosotros también tenemos que vivir junto con los hermanos, amándonos y cuidándonos unos a otros. Esa es la reunión, esa es la iglesia. Y también 1 Juan 1.3 dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es una comunión humana, sino una santa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A veces usamos la palabra la reunión, diciendo, hagamos la reunión rápidamente. Ahora empecemos la reunión y ahora terminemos la reunión. Pero esto no es real reunión.
La reunión es amarse a unos a otros y cuidarse y ayudarse a unos a otros. Es decir, caminar junto hacia el mismo destino. Eso es la verdadera reunión. Entre los que reciben la gracia y el amor de Dios se unifican por medio del Espíritu Santo y tienen que trabajar juntos para el Señor, amándose unos a otros hasta que vayan al cielo. Esa es la verdadera reunión. Por eso, el Filipenses capítulo 1, 5 a 6 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadiendo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día de la salvación que empieza la reunión. Fuimos salvos por el Evangelio y nos reunimos en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Que es el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? El Señor Él comenzó la buena obra en la reunión. Y Él va cumpliendo esta buena obra hasta su venida. Entonces, ¿qué será esta buena obra? La buena obra es que el Señor nos ayuda para que nuestra fe crezca y nosotros podamos vivir según su voluntad. Y al mismo tiempo nos ayuda para que podamos salvar a muchas almas evangelizándoles. Esa es una buena obra. Ayudar a los pobres, sanar a los enfermos y cuidar a los débiles también son buenas obras, pero la buena obra más grande es enseñar y hacer entender el Evangelio a los pecadores para que ellos puedan ir al cielo. Por eso, en Hechos 10:38 dice: como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Primero Jesús vino a este mundo siendo carne como nosotros y andando en la tierra de Israel hacía buenas obras. Él sanaba y liberaba a todos los oprimidos por el diablo y ahora hace esta buena obra por medio de nosotros. Es decir, ahora Él hace buena obra por medio de la iglesia. Por eso, la Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Y también en la Biblia hay el libro Hechos. Es el libro hecho de los apóstoles. En otra palabra más exacta, Hechos del Espíritu Santo. El libro del Antiguo Testamento sale las cosas que Dios hizo a través del pueblo de Israel. Y después, durante 33 años, Jesús mismo vino a este mundo y Él mismo predicaba la palabra, resucitaba a los muertos, ensanaba a los leprosos y abría los ojos de los ciegos. Y Él fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. Después, el Espíritu Santo vino a la tierra. Y desde ese tiempo hasta ahora, Él salva a las personas predicándoles el hecho de que Dios planificó, prometió y cumplió la salvación a través de Jesús. Por eso se llama Hechos del Espíritu Santo. Y también podemos decir que empezó la historia de la iglesia por medio de los salvos, siendo el cuerpo de Cristo. Por eso, la iglesia es el cuerpo del Señor. La cabeza es el Señor, que no lo vemos, y Él trabaja por medio de la iglesia. Así que el libro Hechos de los Apóstoles es el libro Hechos del Espíritu Santo y también Hechos de la iglesia. Y si vemos en el libro Hechos, podemos saber que el Evangelio empezó desde Jerusalén y hasta Roma, donde el apóstol Pablo predicaba durante 2 años y fue decapitado. En ese tiempo, los apóstoles andaban en muchos lugares y evangelizaron. Donde quiera que los apóstoles llegaron, el Evangelio se predicó y muchos fueron salvos. Así empezó la iglesia de los salvos. Por eso, al principio se levantó la iglesia en Jerusalén, después en Antioquía. Así en muchos lugares los apóstoles predicaron el Evangelio y ahí muchos fueron salvos y se levantaron las iglesias.
se levantó la iglesia de Corinto y luego la iglesia de Galacias. No es que había el edificio grande y ahí estaba escrito la iglesia de Corinto, sino era una reunión de los santos en la ciudad Corinto. Por eso, los santos de Galacia, los santos de Efeso, esto se llamaba la iglesia. Por eso, primero, desde Jerusalén y muchos lugares en Asia Menor y hasta Roma, se levantaron las iglesias. Pero todas fueron unidas, eran una sola iglesia. Los apóstoles hicieron primero, segundo, tercer viaje para evangelizar y también luego ellos volvieron a visitarlos para ver cómo los hermanos salvos estaban reuniéndose. Así las iglesias se edificaban firmemente. Así de la misma manera, nuestra iglesia está haciendo. Al inicio, nuestra iglesia era muy pequeña y débil, pero crecía poco a poco. Ahora tenemos 207 iglesias en Corea del Sur y tenemos 1.113 iglesias en 82 países y cada vez se aumenta. Aunque tengamos muchas iglesias, pero somos una iglesia. ¿Por qué? Estamos predicando juntos, trabajando juntos, ayudándonos unos a otros. Nuestra iglesia es igual que la iglesia que sale en el libro Hechos. Por eso, todos los lugares donde nosotros evangelizamos, las iglesias se levantaron. Y ahora estamos trabajando juntos, ayudándonos a unos a otros. Y también en Efesios capítulo 4, 3 dice, dice que tenemos que guardar nuestra unidad, ¿sí o no? Por eso tenemos que estar unidos. Pero ahora en ese mundo hay muchos tipos de la iglesia y hay muchas sectas. En mi país, Corea del Sur, la iglesia presbiteriana es la iglesia más grande. Pero en esa iglesia, la iglesia presbiteriana está dividida en muchos grupos y en muchas iglesias. Y en Estados Unidos también, la iglesia bautista es más grande. Igual en ella está dividida en muchos grupos y en muchas iglesias, muchas sectas. También hay la iglesia metodista, la iglesia pentecoste. Así existen muchos tipos de la iglesia. Pero ¿por qué no pueden ser unidas? En Efesios capítulo 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ellos no llegaron a la unidad del conocimiento, por eso tampoco llegaron a la unidad de la fe. Cuando tengan el mismo conocimiento y la misma fe, pueden ser unidas. Si cada una tiene diferente conocimiento, entonces tendrá diferente fe. Por eso no puede tener la reunión juntos. Nosotros podemos hacer reunión con todos los que creen en Jesús, no podemos, porque ellos, aunque creen en Cristo, pero tienen diferente conocimiento de la Biblia, así que tienen diferente fe. Por eso, no podemos reunirnos con ellos. Ellos creen, tienen fe, pero la mayoría tiene una fe incorrecta, por la cual no puede ser salvo. Por eso existe otro evangelio y otro Jesús. Así que, si no llegamos a la unidad del conocimiento y de la fe por medio del Santo, no podemos ser unidos ni tampoco hacer la reunión juntos. Por esa razón, están divididas en muchas iglesias. La iglesia verdadera, que la iglesia menciona, está formada con los salvos por medio del Espíritu Santo. Y también dentro de la iglesia verdadera hay los ministros que Dios puso. Hay los ministros levantados por Dios. En Efesios capítulo 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Con esto, podemos saber que Dios mismo construyó a los ministros de la iglesia. Primero dice, a unos apóstoles. En la iglesia primitiva, primero llamaron a los discípulos de Jesús como apóstoles. Y también Pablo no era de los discípulos, pero igual lo llamaron apóstol. A Pablo y a Bernabé, a estos apóstoles, Dios les dio su palabra y su poder para que ellos predicaran el evangelio audazmente. También dice, a unos apóstoles, a otros profetas. En la época del Antiguo Testamento había muchos profetas. En la época del Nuevo Testamento también había los profetas. Los profetas predicaban la palabra de Dios. Ellos eran profetas. Por eso, en la iglesia primitiva, los apóstoles, los profetas eran los líderes de la iglesia. También dice a otros evangelistas. A ellos se refieren a los que predican el evangelio. También dice a otros pastores y maestros. Los pastores enseñan y cuidan a los salvos con la palabra. Es decir, ellos pastorean. En nuestra época, los pastores, los maestros tienen el mismo papel. En nuestra iglesia hay muchos pastores. Ellos predican el evangelio, enseñan la palabra y cuidan a los santos con la palabra. Así, el evangelizar y el pastorear están conectados. Por eso, Dios mismo construyó a muchos ministros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, Dios evangeliza por medio de los ministros y también perfecciona a los santos para la obra del ministerio y también encargan las obras de la iglesia en ellos. Por eso, a través de los ministros, Dios evangeliza y trabaja en la iglesia. También, a través de ellos, edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, el Señor nos mandó que obedezcamos a los que nos guían, nos pastorean. Esto sale en Hebreos capítulo 13. También, en 1 Timoteo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí dice los ancianos. Los ancianos son los mayores en la iglesia. Ellos enseñan a los hermanos y los ayudan y oran por ellos. Y cuando algunos cometieron los errores, pueden corregirlos y reprocharlos. Los ancianos tienen este papel. Y Pedro decía que él era anciano. Era el anciano que enseña a otros. Podemos decir que el pastor es el anciano que enseña a los hermanos. Por eso el pastor también es un tipo de anciano. Y él dijo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así dice en Hebreos capítulo 13. Por eso tenemos que respetar, obedecer a los que predican la palabra, a los pastores. Si se quedamos contra ellos, no será provechoso para nosotros. Obviamente, aunque sea pastor, podría cometer los errores. Pero si un pastor comete un error, primero en nuestra iglesia ya tenemos el consejo de los predicadores. Ahí conversamos sobre él. En nuestra iglesia tenemos 500 pastores y predicadores que están predicando en Corea del Sur. Y también tenemos algunos pastores y predicadores misioneros que están predicando fuera de Corea.
Por eso, para guiarlos bien y también para corregirlos cuando ellos cometen errores, tenemos el consejo de los predicadores. En total, 7 pastores son miembros de este consejo. Siempre ellos están conversando. Ellos dan consejo a los pastores cuando ellos tienen problemas y también les guían. Y ellos tienen autoridad de dirección de personal. Así nosotros estamos guiando a los pastores y predicadores por medio del consejo de los predicadores. Por eso, cuando vean que su pastor o su predicador le falta algo o ellos cometieron los errores, no hace falta decirlos a otros hermanos, sino pueden acercarse a su pastor para conversar con él. De verdad, puede conversar con su pastor. Porque aunque sea pastor, primero es un hermano. Por eso pueden conversar con él cuando tiene una inquietud. Cuando su pastor comete un error, pueden pedirle que no lo haga o lo cambie. O pueden decir que puede decir que cambie algo, ¿sí o no? Si le dicen, él va a escucharlo, no es que va a rechazarlo. Pero si no pueden decir a su pastor, entonces pueden decirlo al consejo de los predicadores. Entonces, los 7 pastores conversan sobre el error que su pastor cometió. Si es muy grave, entonces nosotros tomamos una decisión de que él deje su cargo. Así estamos trabajando con el consejo de los predicadores. Por eso, tenemos que saber que Dios construye a los ministros en la iglesia. Ellos predican el evangelio, perfeccionan a los santos y también a ellos encargan algunos servicios para que ellos puedan trabajar para la iglesia. Y también en la iglesia el Espíritu Santo cría, cuida y enseña a los hijos de Dios. El Espíritu Santo cuida y cría a los salvos, les enseña y les guía. El Espíritu Santo está entre nosotros y hace estas cosas. Por eso en Efesios capítulo 5, 29 dice: la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. También Tito capítulo 2, 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Si buscamos todos estos versículos, se va a demorar mucho. Por eso creo que otro día podemos aprenderlos. Así, el Espíritu Santo que está entre nosotros nos cuida, nos protege y nos sustenta. También nos enseña. Si vemos en Deuteronomio capítulo 1, 31-33, Israel vivía por 400 años en Egipto como esclavos y Dios envió 10 plagas y los salvó, ¿cierto? Y después, ellos cruzaron el Mar Rojo y caminaban en el desierto hasta que entró en la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que Dios lo cuidaba y lo guiaba durante 40 años en el desierto. Y Deuteronomio capítulo 1, 31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Esto significa que, como un padre cuida y guía a su hijo, Dios también cuidaba y guiaba al pueblo de Israel.
Que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto simboliza que Dios nos va a salvar de los pecados y de la potestad de Satanás. Y que ellos cruzaron el mar Rojo simboliza el bautismo después de la salvación. Por eso, después de ser salvo por la muerte de Cristo, nos bautizamos como una señal de la salvación, ¿cierto? Y después, Israel vivió en el desierto durante 40 años. Esto indica la vida cristiana en la iglesia. En Hechos capítulo 7, 38, sale una palabra, la congregación en el desierto. Desde que Israel salió de Egipto hasta que entró en la tierra de Canaán, la vida de desierto durante 40 años es como la iglesia en el desierto. Por eso dice la congregación en el desierto. Y la tierra de Canaán es la sombra del cielo eterno. Después de la salvación, el Señor nos cuida y nos sustenta, nos enseña, nos guía en la iglesia hasta que entremos al cielo. Por eso, la vida de Israel en desierto durante 40 años hasta que ellos entraron en la tierra de Canaán indica la vida en la iglesia, donde Dios nos cuida, nos protege. Por eso, la vida en la iglesia es dura, de verdad, como la vida en el desierto. Pero el Señor está con nosotros y nos cuida, nos sustenta, nos guía en la iglesia. Y también en la iglesia el Espíritu Santo nos enseña. Y en 1 Juan capítulo 2, 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí unción indica que Dios nos derramó el Espíritu Santo. Y dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Y ahora id os permanece en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En la iglesia hay la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso, los que predican, enseñan la palabra, primero ellos tienen que recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Yo estudié teología durante 4 años, pero no me acuerdo nada de lo que yo aprendí. No me sirvió para nada. Pero después de la salvación, yo realmente pude aprender la Biblia por medio del Espíritu Santo. Y ahora también me está enseñando para nuestra iglesia. Por eso, los que prediquen la palabra tienen que orar mucho para recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Y también tienen que meditar mucho la Biblia. Si no fuera por el Espíritu Santo, jamás entenderá la palabra que fue escrita por el Espíritu Santo. Sin recibir su enseñanza, no podrá entender claramente la palabra. Entonces, obviamente, no puede enseñar a otras personas. Por eso, hay que orar mucho, hay que preparar más. Así tiene que recibir primeramente la enseñanza del Espíritu Santo. Siempre yo digo a nuestros pastores que no copien el sermón de otra persona. Tampoco tiene que prepararlo copiando lo que sale en un libro. De esa manera jamás recibirá la enseñanza del Espíritu Santo. Yo también tengo muchos libros, también comentarios bíblicos, pero no tengo tiempo de leerlos, ni tampoco quiero leerlos. Yo preparo el sermón dominical orando mucho durante toda la semana. Y cuando el sermón está preparado, entonces hago un resumen de lo que he preparado. Y después, si todavía tengo tiempo, ahí yo leo los libros o los comentarios bíblicos para ver cómo otros pastores explicaron los versículos que yo he preparado. Pero leyendo, de verdad que no hay nada especial. Hay algunos libros que nuestra iglesia publicó, ¿cierto? De verdad, nuestros pastores enseñan por el Espíritu Santo. Y con esto escribieron algunos libros. Por eso, muchas enseñanzas que nuestra iglesia enseña no sale en los comentarios bíblicos. Nosotros sabemos la Biblia más que los hombres antiguos.
No es que tenemos una fe mayor que ellos, sino vivimos en una época en la cual podemos conocer más de la Biblia. Porque cuando está más cerca del fin del mundo, el Señor enseña más. Por eso hemos recibido mucha enseñanza del Espíritu Santo. Por esta razón, los salvos tienen que estar en la iglesia. Así puede ser protegidos, sustentados y guiados por el Espíritu Santo. No es que el hombre nos sustenta, sino el Espíritu Santo. Y también nos enseña y nos guía, nos cría. Por eso, si nos apartamos de la iglesia, no podemos ser protegidos, ni tampoco ser sustentados. Además, no podemos recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Y no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 18:1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía. Esto significa que el que quiere separarse de la reunión. La reunión de los salvos es la reunión verdadera y ahí el Señor opera. Cuando estemos en esta reunión, el Señor nos enseña, guía y nos cuida. Nos cría también. Por eso, si nosotros nos apartamos de esa reunión, no podemos ser protegidos ni enseñados por el Espíritu Santo. Por eso los que se apartan de la reunión son los que siguen sus deseos y están contra la enseñanza del Espíritu Santo. Es decir, no puede recibir la enseñanza del Señor y tampoco puede vivir correctamente en su vida cristiana. Entre los pastores de nuestra iglesia, algunos pastores pensaban que ya sabían mucho de la Biblia y los hermanos también alababan sus ceremonias. Por eso ellos se pusieron orgullosos y ellos querían formar su propia iglesia. Al final algunos salieron de nosotros. Entre ellos, ahora ninguno está predicando bien, porque es imposible, ya no pueden. Porque en nuestra iglesia, en nuestra reunión, el Señor opera. Entonces, apartándose de nuestra reunión, no puede ser guiado por el Espíritu Santo, ni recibirá su enseñanza. Quizás en la iglesia donde no hay los salvos, podría atraer a las personas utilizando muchas maneras humanas, pero un pastor salvo no puede hacer nada con las maneras humanas. Por eso, nosotros no tenemos que apartarnos de la iglesia en cualquier situación. En nuestra reunión, el Señor está con nosotros y por medio de nosotros cada vez más aumentan los salvos y ellos van creciendo, siendo guiados, enseñados por el Espíritu Santo. Por eso, apartarse de la reunión es apartarse del Señor. En Génesis capítulo 13 sale que Abraham vivía en Ur y cuando Dios lo llamó y él salió de su tierra y su sobrino Lot también salió junto con él. Vivía junto en la tierra de Canaán, y pero ahí entre los 6 siervos de Abraham y de Lot pelearon. Porque todos ellos tenían muchos ganados y ovejas, por eso pelearon para tener los pastos mejores. Por eso Abraham dijo a Lot: no peleemos con esto, porque somos familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. A Lot le agradó esto, y él quería ir a la tierra de Sodoma y Gomorra, porque parecía que eran buen lugar para vivir como el huerto del Edén. Por eso dijo a su tío: yo iré a la tierra de Sodoma y Gomorra. Así Lot se apartó de Abraham. Esto significa que él se apartó de Dios. ¿Saben esto? Cuando Dios juzgó la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego, Lot
escapó, pero difícilmente. Como saliendo de Abraham significa saliendo de la iglesia. De igual manera, nosotros no tenemos que salir de la iglesia. De esa manera, nosotros saliremos del Señor. A veces, algunos salen de la iglesia diciendo que a ellos no les gusta algo de la iglesia o tienen algún problema con otros. No saben bien por eso la iglesia, por eso salen. En cualquier situación tenemos que permanecer en la iglesia donde Dios opera. Cuando estemos en la iglesia podemos recibir el poder de Dios. Por eso dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 6, dice así: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. El Señor está habitando y andando entre los salvos y Él opera con su poder. Pero también dice, Efesios capítulo 1, 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Dios opera con su poder entre nosotros. También dice Efesios capítulo 3, 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El Señor actúa en nosotros. Cuando nosotros hacemos el retiro, podemos ver la operación de Dios. Este año también había 7 rondas seguidas en el retiro de verano. En cada ronda generalmente se reúnen 12.000 personas, hasta 12.500 personas. En cada ronda, así se reúnen muchas personas. En ese retiro, primero podemos ver a los que guían los carros en el parqueadero y también podemos ver a muchos hermanos que están limpiando y recogiendo las basuras. También a los hermanos que guían a los invitados, a los que cocinando con el horno muy caliente y a los que lavan los platos. Así muchos hermanos hacen los trabajos duros y sucios con el corazón unido. También algunos hacen la guardia sin dormir. ¿Por qué ellos hacen todo esto? Porque ellos piensan que aunque no pueden predicar la palabra ni pueden consultar, pero quieren hacer algo para ayudar para que mucha alma reciba la salvación. Ningún hermano participa allá para pasear. Antes sí algunos hermanos participaron allá solo para pasear, descansar, pero sí, algunos dicen que salvo, pero solo mirando a otros que trabajaban y los juzgaban y se quedaban cruzados de brazos. Pero ahora no hay ese tipo de persona. Aunque nadie les manda ni les pide un trabajo, igual piensa, yo quiero hacer algo para ayudar. Aunque un pastor predique muy bien, pero por él solo no cree nada, ninguna operación de Dios. Porque dice la Biblia, según el poder que actúa en nosotros, el Señor actúa y trabaja a través de los salvos. Si no hay reunión, no hay el grupo, no hay la iglesia, aunque sea un pastor que predica muy bien, no puede hacer nada. Cuando los salvos trabajan juntos, orando mucho, con el mismo corazón, entonces que Dios manifiesta su poder, su operación. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros trabajamos para que muchas almas reciban la salvación. Por eso, Dios sabe esto, así que Él trabaja entre nosotros. Por eso, a través de la reunión de los salvos, el poder del Espíritu Santo se manifiesta y también la operación de la salvación. Así el Evangelio se predica muy activamente. Así que si nosotros estamos aquí en la iglesia, en la reunión, podemos ser utilizados por el Señor. Algunos se sacrifican mucho, trabajan duro, pero algunos se quedan de brazos cruzados, diciendo, aunque yo no hago nada, igual todo va bien. Sí, claro, aunque no haga nada, otros hacen, pero vea, al final, ¿quién sufrirá pérdida? El Señor me salvó, entonces yo también tengo que hacer algo por Él, pero no he hecho nada para Él. Entonces, cuando yo esté ante el Señor, ¿el qué me dirá? Yo morí por ti y derramé mi sangre para salvarte. ¿Y tú? ¿Qué hiciste por mí? Así, les pregunto a ustedes, ¿qué le va a responder? Tendrán mucha vergüenza. El Señor les dirá, siervo malo, negligente. Pero en cambio a otros así dirán, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho.
Lo que hacemos para el Señor es algo pequeño, no es algo grande. Solo tenemos que hacer lo que podemos hacer. Entonces nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu salvación. Así nos va a alabar. Por eso, en San Juan capítulo 14, 12 dice, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significaría esto? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Él predicaba el Evangelio, curaba a los leprosos, enfermos y los ciegos, también resucitaba a los muertos. Las obras que yo hago, Él les hará. ¿Qué significa? Primero, los apóstoles realmente hicieron muchos milagros como Jesús ha hecho. Pablo también, que él pudo resucitar a un muerto por la oración. Pero también dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. La obra más grande es evangelizar y salvar a las almas. No hay más obra mayor que esto. Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa? Jesús estaba diciendo que cuando Él va a su Padre, viene el Espíritu Santo a la tierra y hará las obras mayores. Por eso, ahora, el Señor hace esta obra grande a través de nosotros. El Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y cada uno es el miembro de este cuerpo. Entonces, cuando estemos en la iglesia, el Señor da los dones a cada miembro. Dice la Biblia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Algunos tienen el papel de los ojos, algunos de boca, de mano, algunos de pies. Así hay muchos miembros del cuerpo de Jesús. Y ya en los miembros visibles e invisibles. Cuando estemos en la iglesia, Dios nos da los dones conforme a la medida de la fe y Él los utiliza preciosamente. Dios utiliza a todos los que están en la iglesia. Por eso cada uno tiene que guardar su lugar como el miembro del cuerpo y tiene que cumplir su papel. Nosotros vivimos siguiendo al Señor, quien actúa en nosotros. Y el Señor no opera por medio de una sola persona, sino por medio de nosotros. A veces algunos que vinieron de otra iglesia me dicen así. Ah, pastor, usted es increíble, su iglesia es muy grande. También usted edificó un campamento inmenso, hermoso. Por favor, no me digan así, no me digan esto. Esa es la palabra del diablo. Eso todo ha hecho el Señor. ¿Qué cosa yo he hecho? De verdad, no he hecho nada yo. Juntos nosotros hemos hecho todo esto siguiendo el poder del Señor. No es que entre nosotros había alguien que tenía una inteligencia especial o un poder especial. Si alguien piensa así, entonces es un gran pecado ante Dios. Si el Señor no está con nosotros, entonces no podemos hacer nada. También San Juan capítulo 15, 5 dice así, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer las ramas para llevar los frutos? ¿Tiene que hacer algo? No, solo tiene que estar pegadas al árbol. Entonces reciben las nutriciones que vienen de la raíz y crecen y llevan frutos automáticamente. No tiene nada para adaptarse por llevar los frutos. Por eso, si vemos en 2 Corintios capítulo 4 dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y también, Romanos capítulo 12, 11, creo que este versículo todos saben, ¿sí o no? Todo puede memorizar, ¿cierto? Entonces memoricemos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez memoricemos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Los que no lo saben y ahora pueden, memoricemos una vez más, entonces todo podría memorizar.
Es lo que requieren diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser diligentes en servir al Señor. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Está muy cerca de la segunda venida del Señor. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer para el Señor, en la iglesia. Pero algunos se ponen perezosos, no hacen nada. Tenemos que ser diligentes en servir al Señor, no siendo perezosos. Es lo que le quiere, diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros evangelizamos y también hacemos mucho servicio en la iglesia. También a veces vendemos algo para el fondo de la misión extranjera. Todo esto lo hacemos para servir al Señor. ¿Solo haciendo la cosa grande podemos servir al Señor? No. En la iglesia hay muchos trabajos pequeños que podemos hacer. Yo no puedo hacer muchos trabajos, pero por lo menos puedo limpiar los paños. Así algunos piensan. A veces yo veo que los hermanos limpian duro los paños después de terminar el seminario y el sermón y me siento muy agradecido, muy gozoso. Porque con todo esto puede servir al Señor. No lo hacemos esto para que seamos alabados por los hombres, sino todo esto para la gloria del Señor. Por eso, evangelizar, servir a los hermanos, hacer servicio en la iglesia y obedecer la palabra, todo esto lo hacemos para servir al Señor. Y en la iglesia Dios nos da los dones según la medida de nuestra fe. Dependiendo cómo crece nuestra fe, hay las cosas que podemos hacer en la iglesia. Pero si uno hace lo que no puede hacer, entonces eso será un orgullo. La Biblia dice a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Solo tenemos que hacer lo que podemos hacer. Por eso, primero, tenemos que entender que somos un miembro de la iglesia donde el Señor opera. Y sabiendo bien esto, tenemos que vivir para el Señor. Entonces, cuando venga el Señor, lo recibiremos con mucha gloria. En segunda Tesalonicenses, capítulo 2:1 sale sobre la venida de Jesús en el aire. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El Señor va a venir en el aire. Ahora, estamos en el fin del mundo de verdad. Ahora en el Medio Oriente, entre Israel y los árabes, está peleando fuertemente. Primero Hamas atacó a Israel, por eso Israel le atacó. Y unas decenas de miles de personas murieron en Gaza. Y después pasó la misma cosa en Líbano. Hezbollah es un grupo grande y fuerte. Y ellos pensaban que podían ganar fácilmente a Israel. Y le atacaron. Pero Israel le vengó muchas veces más. Y en esos días Irán atacó a Israel. Y ahora están peleando fuertemente. Se dice que Israel, si Irán le ataca más, entonces Israel podría destruir todas las bombas nucleares de Irán y hasta las instalaciones para explotar petróleo. Entonces, todo se va a acabar. Por eso, Estados Unidos es el que lo detiene diciendo, por favor Israel, no ataque las instalaciones para explotar petróleo, ni toquen las bombas nucleares de Irán. Pero Israel está atacando solo las bases militares con misiles. En realidad Israel se está haciendo de la vista gorda con Irán. Y también cuando termine la guerra entre Rusia y Ucrania, Putin podría atacar a Israel. Es que el capítulo 38 sale los países que van a atacar a Israel. Hoy en día ellos quieren pelear, entre ellos Irán es el líder. Así empezará la última guerra con bombas nucleares y Estados Unidos también va a involucrar
Y al final será la tercera guerra mundial, con la que toda la humanidad se va a terminar. No es que va a haber un país que gane, sino que todos serán destruidos por Dios. Pero esta guerra ocurrirá antes de que Jesús venga en el... ocurrirá después de que Jesús viene en el aire. Por eso nosotros no veremos esta guerra. Como Enoch fue arrebatado antes de que Dios juzgue este mundo con las aguas, Dios primero va a llevar a los santos antes de juzgar este mundo con el fuego. Pero este día está muy cerca de nosotros. Es también el fin del mundo. Si yo digo esto, alguien dice, ¿cómo puedes ser seguro? Pero yo estoy seguro de verdad, porque dice la Biblia, así también vosotros, cuando veáis que sucedan esas cosas, conoced que está cerca las puertas. En nuestra época está cumplidos todas las señales del fin del mundo. Entonces, ¿podría decir que todavía falta mucho tiempo para el fin del mundo? No. El Señor podrá venir hasta hoy mismo. Tiene que saber que todas las señales del fin del mundo se han cumplido. Cuando venga en el aire, primero los que murieron con la salvación resucitarán y después los salvos vivos serán arrebatados. Todos ellos se van a reunir con el Señor. Va a haber una reunión con el Señor. Así dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1. Donde leo de ese día glorioso. Por eso, vamos a vivir fuertemente por el Señor, esperando ese día. También hoy, les pido un gran favor. Creo que algunos saben que hace un día atrás, un gran tifón pasó por Filipinas. Y también hubo lluvia torrencial y muchas casas fueron inundadas. Y en Manila tenemos un campamento para el retiro y me informaron que el techo de este campamento también fue llevado por el gran viento. Y también en la ciudad Naga tenemos la iglesia grande y ahí también tenemos un campamento para el retiro. Pero por mucha lluvia, muchas casas y muchos autos fueron inundados. El agua llegó hasta cintura. No sé cómo tenemos que hacer. Las iglesias nuestras en Filipinas sufrieron daños. Por eso, como hoy les dije, somos uno, somos unidos. Así que tenemos que orar por ellos. No solamente orar, sino también tenemos que ayudarlos. Todavía muchos lugares están inundados. Cuando se retiren las aguas podemos saber exactamente cuántos son los daños, pero al ver las fotos yo veo que sí es grave situación. Por eso lo que yo quiero pedirles es que en la parte de atrás están preparadas las casas de ofrenda para ellos. Allá también están preparadas, ¿sí? Y así están preparadas. Por eso, ayudemos a ellos. Oremos juntos por ellos. De verdad, hay que recuperar rápidamente todos los daños. Yo tengo planeado visitar allá el mes de febrero del año que viene, porque habrá una conferencia con todos los pastores y predicadores que están en Filipinas. Espero que todos sean recuperados antes de esa fecha. En Filipinas tenemos 20 misioneros coreanos y también tenemos más que 65 predicadores filipinos. Es increíble, ¿cierto? Es un país grande y tiene más que 100 millones de habitantes. Y ahora el evangelio se está predicando muy fuertemente. Pero de repente vino un gran desastre natural y están sufriendo. Por eso, les pido que oren mucho por ellos y los ayudemos con toda nuestra fuerza. Espero que todos tengan este corazón y ayudemos juntos. ¿Sí me entiende? Ayuden con toda su fuerza uniendo sus corazones. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros vivíamos aliados de ti, cometiendo los pecados y no te conocíamos.
Sin embargo, tú nos amaste primero y moriste en nuestro lugar y nos perdonaste eternamente con la sangre preciosa del Señor, sin pedirnos ninguna obra. Por eso, te damos gracias. Fuimos salvos por tu sangre preciosa. Tú compraste nuestro espíritu, también nuestro cuerpo, así que somos del Señor. Guíanos para que podamos vivir por tu gloria, tu evangelio y tu iglesia por el resto de nuestras vidas. El Señor, tú deseas salvas a muchas almas perdidas a través de nosotros. Ayúdanos para que nosotros podamos hacer bien nuestro papel, siendo el miembro de tu cuerpo, que es la iglesia. Y te oramos para que tu operación de salvar a las almas se cumpla entre nosotros por medio de tu poder. También bendice a cada uno de los hermanos y también sus hogares, para que a ellos no falte nada para evangelizar en su vida hasta que ellos vayan al cielo. También tenemos mucha iglesia en Filipinas. Ahora ellas están sufriendo mucho por el desastre natural. Ayúdalas y consuélalas para que los hermanos de allá tengan tu fuerza y tu valentía en su situación difícil. También guíanos para que todos nuestras iglesias puedan ayudar y colaborar a ellos para que todas las cosas puedan ser recuperadas rápidamente y que ellos puedan evangelizar sin tener dificultades. El Señor, tú escuchas nuestras anhelosas oraciones y creemos que tú cumples toda tu operación a través de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.